días. Tengo el placer de presentar al doctor Néstor Míguez, un conocido teólogo y conferencista, educador, diría por sobre todas las cosas, argentino, doctor en teología, también con formación en antropología social y política, y por muchos años docente, profesor emérito del Instituto Universitario ICEDET de Buenos Aires, donde también conduce la investigación, presidente de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas y en particular presbítero emérito de la Iglesia Evangélica Metodista de Argentina. Autor prolífico, más de 200 obras, entre libros, capítulos de libros, artículos. Solo como ejemplo traje uno, Jesús del Pueblo, sencillamente menos de 2 años de publicado, para que ustedes vean cómo se mantiene en intensa actividad. Después de este salió otro en inglés, no lo tengo aquí conmigo, The Practice of Hope, por Augsburg Fortress Press en los Estados Unidos. Le damos la bienvenida y estamos felices de poder escucharlo en el tema La Reforma en Argentina. Bien, muchas gracias. Un gusto estar de nuevo acá. Hace como 15 años estuve en una jornada organizada por la Facultad de Teología sobre eclesiología. De manera que ahora acepto las palabras del rector y de alguna manera vuelvo a reconocer una casa donde ya me recibieron bien un tiempo atrás. Muchas gracias por su bienvenida, muchas gracias también por la invitación al ¿cómo es que se llama? Centro de Estudios de Derecho y Religión. Yo voy a mezclar un par de cosas porque había preparado algo un poquito diferente, porque siendo el primer orador creo que hay que plantear un poquito el tema general, la libertad y religiosa y la reforma. Y es un dato de fidelidad a la reforma que empecemos desde la Biblia. Porque cualquier otro lugar en el cual empezaríamos, desconoceríamos el primer lema de la Reforma, que es sola Escritura. De manera que tratándose del tema de libertad religiosa, creo que es importante ir rastreando, aunque sea con 10 minutos de una introducción, después me van a ir controlando el tiempo, el concepto de libertad religiosa en la propia Escritura, que arranca con el acto mismo de la creación, porque la creación es un acto de la soberana libertad de Dios. Dios ejerce su libertad de crear y de crear en amor. Y al crear al ser humano, lo crea libre. Tan libre que le respeta incluso sus errores. Entonces, ya la creación misma, nuestra existencia como humanidad, es un acto en el cual tenemos que aprender de una libertad que además se autolimita por amor. El límite de la libertad que Dios se impone a sí mismo es su capacidad de amar a la criatura que ha engendrado el cosmos en primer lugar, toda nuestro alrededor, la naturaleza de la cual formamos parte y en la cual vivimos, y particularmente el ser humano. Al crearlo a su imagen y semejanza, en esa imagen y semejanza está incluida la libertad. Libertad que después el ser humano mismo pone en riesgo al separarse de la voluntad divina y al justamente desconocer el amor a Dios como
el eje de su vida y prefiere el amor de sí mismo. Prefiere plantearse, quiero ser yo mi propio Dios. Porque eso es lo que está detrás de la expresión, ¿no es cierto?, de la tentación, seréis como Dios mismo, en su conocimiento. Es decir, yo quiero ser mi propio Dios. Al hacerlo, pone en riesgo su propia libertad, porque se somete su voluntad a otras cosas, a otros poderes que el mismo hombre va engendrando y al cual le va transfiriendo poder. No quiero extenderme mucho en una teología de la creación. Para los interesados hay 3 volúmenes de Lutero sobre el tema, todavía están en alemán, estamos traduciendo uno. Dios quiera que podamos hacerlo en el transcurso del año próximo. De hecho, una publicidad, Editorial La Aurora, que es la editorial de la Federación, está reimprimiendo los 10 volúmenes de la parte de las obras de Lutero traducidas al castellano. Los que tengan interés, hay un 30% de descuento para quienes los encarguen antes del 30 de noviembre. Entren en la página de la Falle y ahí van a poder encontrar Editorial La Aurora. Bueno, pasado el aviso, espero que no me lo cobren, volvemos. Entonces, a partir de ese desencuentro de Dios con el hombre, en el cual pone en riesgo su propia libertad, comienza una historia de sucesivos cautiverios y libertades, de las cuales el pueblo de Israel va a ser paradigmático. Y sin extenderme mucho, simplemente para señalar algunos pequeños puntos, justamente el eje de construcción del pueblo de Israel es el Éxodo. Y el Éxodo comienza con un reclamo de libertad religiosa. Al faraón, Moisés le dice, permítanos salir al desierto para adorar a nuestro Dios como lo hicieron nuestros padres. Es decir, en cambio de tener que someterse a los dioses de sus captores, quieren salir al desierto para ejercer su libertad de adorar a Dios como lo hicieron sus padres. Ese primer hecho, digamos, libertario que genera el pueblo de Israel es un reclamo de libertad religiosa. Lo que está escondido allí es justamente el poder separarse de los dioses del imperio, en ese caso del egipcio, ¿no es cierto?, para poder adorar a su propio modo a su propio Dios. La paradoja es que cuando salen al desierto, a su Dios le dan forma de los dioses egipcios y terminan adorando el becerro de oro. ¿Cierto? Es decir, la historia está siempre entrelazada entre la búsqueda de la libertad y los cautiverios a los cuales nosotros mismos nos vamos sometiendo muchas veces. Uno podría hacer toda una historia, como dije, voy a tratar de ser breve en esto. Sería para motivo, más que para una conferencia, para todo un curso. Pero uno puede ver otro elemento fundamental de libertad religiosa, otro de los muchos que uno señala, pero muy explícito en el profeta Daniel. El profeta Daniel acepta integrarse a la corte del rey de Babilonia, lo acompaña, le revela sus sueños, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el momento en el cual se detiene y dice, no, acá no transo? En el momento que le piden que adore, se arrodille ante la estatua del rey. Entonces allí es el momento en que él decide a una costa de su vida ejercer su derecho de libertad religiosa. El cautivo se para y dice, no, adorar a otro Dios o adorar a un hombre como a un Dios, no puedo. Y obviamente es condenado a muerte, muerte de la cual Dios salva a su siervo y profeta después y a los amigos que lo acompañaron. De manera que ahí ya tenemos, digo, para hacer una síntesis brevísima, ¿no es cierto?,
episodios centrales en la historia del pueblo de Israel, donde se pone en juego la libertad religiosa. Y uno tendría que señalar en este camino también a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista bautiza para perdón de los pecados. Es decir, crea una alternativa al culto oficial, porque el culto oficial, según la tradición israelita, según la tradición bíblica incluso, el perdón de los pecados se obtenía mediante los sacrificios que se hacían en el templo por parte de los sacerdotes. Esa era la forma de recuperar la pureza. No hay prescripción de bautismo para perdón de los pecados en todo el Antiguo Testamento. Lo inventa. Es un invento de su creatividad religiosa del propio Juan, anticipando el camino de Jesús. Ejerce una libertad de decir, ahora que el templo ha capturado el poder de perdón, Dios me da a mí palabra para que yo libere aún a al propio pueblo de Israel de no tener que pagar por el perdón. Que el perdón sea un acto de arrepentimiento que lo lleva a la persona al desierto para ser bautizada. Y obviamente, como dije, anticipa a Jesús, que sería no ya para un curso, para toda una vida, es para toda una vida ir aprendiendo lo que significa la libertad con que Cristo nos hizo libres. Una absoluta libertad que además es capaz de liberar a otros. Y ahí tenemos el núcleo de lo que es la libertad en la comprensión cristiana. No que yo soy libre, sino que tengo la capacidad, por el amor de Dios en mí, de acercar esa libertad también a otros. Quien se hace cargo de esto, justamente, es el apóstol Pablo. ¿No es cierto? La carta que Pablo más analiza junto con la epístola a los romanos es la carta a los Gálatas, que es él mismo llama, ¿no es cierto?, es la carta magna de la libertad cristiana. La libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Cierto? Entonces ahí él desarrolla lo que es la libertad por la gracia de Dios frente a las distintas esclavitudes, y uno cuando recorre la carta a los Gálatas ve la esclavitud a los elementos, la esclavitud a la ley, ¿cierto?, la esclavitud a los poderes, y de todo eso Cristo nos va liberando. Es justamente la libertad religiosa, no entendida solamente como la libertad de ejercer la propia religión, sino como que la religión nos da una capacidad libertaria que tenemos que transmitir como parte de ese mensaje. La libertad religiosa no es yo soy libre para hacer el culto, sino mi fe me transforma en un liberador. Porque lo que me preocupa no es mi propia libertad, sino la libertad con que Cristo nos hace libres como seres humanos, a mí y a todos. Y si yo solamente busco la libertad religiosa como un pequeño escaparate donde puedo esconderme para adorar a Dios a mi manera, he errado el concepto de libertad religiosa en la tradición cristiana. La libertad religiosa es yo soy libre en Cristo para ejercer ese amor liberador. En la frase de Gálatas 5:13, una frase central también en la teología de Lutero. Sean pues libres con que Cristo nos hizo libres, solo que no usen esa libertad en beneficio propio, sino que esclavícense unos a otros en servicio, porque todo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. En la misma frase dice, sean libres y esclavícense por amor a los otros. Entonces la verdadera libertad religiosa, voy a insistir en esto, no es yo soy libre para ejercer mi culto, sino la
por lo menos desde la perspectiva cristiana, según la entiendo yo en la tradición de la Reforma, Dios me ha dado libertad para liberar a otros, para servir por amor a otros. Así lo entendió, pienso yo, Lutero, que es muy interesante. Lutero se cambia el apellido. Cuando firma las 95 tesis, por primera vez firma como Luther. Cuando su nombre, que él usaba, el apellido de su padre, es Luder, con D. Y él lo transforma en Luther, con TH, y cuando le preguntan por qué, dice, porque es la raíz griega de eleucería, libertad. Cristo me ha hecho libre. Entonces, esa breve alteración de la grafía de su apellido, él la atribuye justamente a que ahora se ha transformado en un profeta de la libertad. No es casualidad, ese año estaba dictando en su curso de teología en la Universidad de Wittenberg, estaba dictando el estudio de la carta a los Gálatas. La Reforma, entonces, parte de haber captado este concepto de libertad, esta manera fundamental de haber captado este concepto de libertad. Curiosamente, o nada curiosamente, ¿qué es lo que va a decir Lutero? El ser humano no es libre, y esta es su pelea con Erasmo de Rotterdam, en De Servo Arbitrio. El ser humano es libre, dice Erasmo, y por lo tanto tiene derecho al ejercicio de su libertad. ¿Qué le responde? Estoy sintetizando y cualquier teólogo acá me va a decir que estoy sobresimplificando, pero para ser rápido. Le responde Lutero, no, te equivocás fundamentalmente. El ser humano no es libre hasta que no se reconoce cautivo de sus pasiones, de sus pecados, de sus vicios, de los poderes que lo sojuzgan. Solo cuando uno delante de Cristo se reconoce en su cautiverio al pecado y a la muerte, empieza a ser libre. El ser humano no es libre, es esclavo. Nace esclavo de sus propias debilidades. Nace esclavo de su propio pecado, y esto no tiene que ver solamente con la idea del pecado original, tiene que ver con la realidad concreta. Nacemos condicionados por el mundo que nos rodea, por los poderes que lo conforman, por las renuncias a la propia libertad que jalonan la historia humana. Hasta que el ser humano no se reconoce pecador y esclavo del pecado delante de Cristo, y que Cristo, por la fe y por la gracia, lo libera, el ser humano no es libre, es siervo. Solo el reconocimiento de nuestros propios cautiverios nos hace verdaderamente libres. Y este me parece que es otro elemento fundamental de la visión cristiana de la libertad religiosa, para que no creamos que la libertad religiosa es un invento liberal de los derechos humanos. La libertad religiosa empieza cuando reconozco mis propias ambigüedades y debilidades, en la expresión de Lutero, simul justus et peccator, al mismo tiempo que justo pecador, al mismo tiempo que libre en Cristo, cautivo de las fuerzas del pecado. Y esa lucha constante es la que genera la libertad. Esto obviamente después se trasladó en conflictos sociales, guerras de religión, etcétera, etcétera. No podemos entrar en toda esa historia. Pero sí quiero señalar que es una contraposición. Todo esto que vengo diciendo es una contraposición al concepto liberal, como ya lo señalé al pasar, al concepto liberal de libertad religiosa. El concepto liberal mira
la libertad religiosa como un elemento individual. La tradición de la Reforma, yo diría la tradición bíblica, ve la libertad religiosa no como un derecho individual, sino como una construcción de comunidad. Como una forma en la cual, desde distintas experiencias de fe, uno va aportando al conjunto. Donde la diversidad de las religiones no es un problema ni un pecado, sino una riqueza, porque el mismo Dios se nos presenta de distintas maneras, en distintas circunstancias, en distintas culturas, después nos peleamos cuál es la manera verdadera. La libertad religiosa dice, lo que es verdadero para mí puede no serlo para vos. Compartamos, enriquezcámonos mutuamente, déjame conocer tu experiencia de Dios, yo te voy a compartir la mía. Y de esa manera todos aprendemos. Porque a Dios porque Dios es libre. Y esa libertad se manifiesta también en la forma en que se nos revela a cada uno de nosotros. Y en cada comunidad, y en cada cultura. Esa posibilidad de contribuir desde distintas experiencias y posturas de fe a la riqueza cultural de un pueblo, eso es el fundamento de la libertad religiosa. En la comprensión que yo tengo desde la fe. La Reforma pone en evidencia que no se puede controlar desde el poder la gracia de Dios, ni desde el poder político, ni desde el poder eclesiástico. Porque justamente Lutero desafía al poder eclesiástico que le dice, no, la gracia de Dios se manifiesta a través de las indulgencias. No se manifiesta de otra forma. Mi experiencia, la experiencia de mi pueblo, me dice que la gracia de Dios se manifiesta de otra forma y desafía a la jerarquía eclesiástica de su tiempo. La libertad religiosa es un derecho humano, pero que se debe a la soberana libertad de Dios, que se manifiesta como, donde quiere, porque por eso es Dios. Lo que pido para mí, como libertad religiosa, lo tengo que pedir para otros. La libertad que yo pido, la tengo que pedir para el Piogonac de los Com y para el Payumbanda. Si yo pido libertad para mí y no la reconozco para los demás, no estoy reconociendo ni siquiera mi propia libertad. Y le estoy pidiendo al Estado que regule la libertad religiosa y tarde o temprano eso se va a volver en contra de mi propia libertad. Bien, la reforma en Argentina, ¿cuánto me queda? 10 minutos. 10 minutos nos alcanza para empezar. Bien. Obviamente la reforma e incluso los antecedentes de la reforma, como fueron los valdenses, los lollardos de Wycliffe, todo el desarrollo de Juan Hus y demás, ¿no? Antecedentes significativos de la reforma, justamente ponen en cuestión el tema de la libertad religiosa. Y generan una institución que justamente va a ser la que en América Latina se va a transformar en la policía de la libertad religiosa, la policía en el peor sentido de la palabra, no la que está para cuidarnos, sino la que está para reprimirnos, que va a ser la Inquisición. No podemos hablar de la libertad religiosa en América Latina sin la mención de los tribunales de la Inquisición que se establecieron en 3 grandes ciudades, en Lima,
que abarcaba también para el sur el virreinato del Río de la Plata, en Cartagena de Indias y en México. Las tres quemaron herejes protestantes y Biblias. Digo como para que tengamos una idea. Cuando se dice América Latina es de una determinada confesión religiosa, y lo es porque fue durante siglos la única admitida, y quienes tenían otras eran perseguidos e incluso encarcelados, torturados o muertos. A pesar de ello, una y otra vez hay hijos de la Reforma que se aventuran a tratar de establecer su pie libertario y su pie de confesión de fe en tierras de América Latina. Y para hablar de nuestro país, uno puede decir que ya desde antes de 1810 empieza a haber comunidades evangélicas. Básicamente 3 comunidades evangélicas y una anglicana. Las comunidades evangélicas que están desde antes de 1810 son la anglicana, obviamente, alemana, lo que después se va a transformar en el sínodo alemán del Río de la Plata, presbiteriana, por la presencia de algunos comerciantes escoceses de confesión presbiteriana, y metodista, que era parte de la tradición inglesa. Los comerciantes ingleses que vinieron a establecerse eran o anglicanos o metodistas. Si bien no hay mucha información detallada de esto, hay un dato que es significativo para mostrar esta presencia. ¿Y ese dato qué es? Que la asamblea del año 13, a que la reconocemos por el escudo, la acuñación de moneda y declarar la libertad de vientres, hay un cuarto elemento que rara vez se señala y que decreta la tolerancia religiosa. Es decir, en 1813, el primer intento de constituyente que tiene nuestro país reconoce la existencia de más de un culto y habla de tolerancia, le pone ciertos límites. Tiene que hacerse en privado, tiene que hacerse en el idioma original. Eran mayormente comunidades migrantes, como dijimos, ¿no es cierto? Pero ya reconoce esa existencia. Esa existencia se desarrolla y ya para cuando se constituye el Estado argentino en 1853, tienen una presencia decidida y expandida en nuestro país. Por eso decimos que la tradición evangélica y anglicana es constitutiva de nuestro país, porque es preexistente a la creación del Estado Nacional. Si el Estado Nacional se crea oficialmente con la aprobación de la Constitución de 1853, aquí en tierra entrerriana no necesito explicar toda la historia que lleva a eso, ¿no es cierto? Allí ya antes de eso están reconocidas, aparte de la Iglesia Católica, la Iglesia Anglicana, la Metodista, la presbiteriana escocesa y el luteranismo alemán, que se van a reforzar después con la migración de valdenses, luteranos, en las distintas colonias, reformados suizos, galeses en el sur del país. No hay que olvidar la importante colonia galesa en el sur del país, que introdujo una forma de trato con el aborigen completamente distinta que la que se estaba dando en otros lugares. Más allá de lo que cada uno piense de este personaje, ustedes habrán visto que apareció mucho con todo el tema que se generó en la Patagonia, un jefe o lonco mapuche, Jones Walla. Es Jones.
es descendiente de colonizadores galeses. Es un mestizo, digamos, en el sentido original de la palabra, producto justamente de que estos misioneros y colonizadores galeses, en cambio de confrontar con los indios, con los aborígenes, con los pueblos que estaban allí, tuvieron un encuentro que se transformó en la creación de familias mixtas, de familias, porque la colonización española también usó de las indias, pero a los hijos de esos los descalificaba, ¿no es cierto?, como mestizos. Aquí se crearon familias que se integraron como familias, ¿no es cierto? Ese aporte fundamental, que después, desgraciadamente, fue destruido con la llamada conquista del desierto, donde entonces los aborígenes aprendieron a desconfiar de todo lo blanco. Y todo ese trabajo de acercamiento, desde una comprensión justamente de la libertad y dignidad de todos los seres humanos que habían traído los galeses. Los galeses eran mayormente o de una configuración propia de evangélica en Gales o metodistas, ¿cierto? De hecho, las capillas galesas, algunas son de la iglesia metodista y otras son autónomas. La presencia de los valdenses. La presencia de los valdenses, hay un elemento que muchas veces es poco conocido. Los valdenses vienen y crean en Colonia Iris, en La Pampa, su lugar, una escuela para sus hijos. Obviamente, una escuela donde estaba el elemento confesional. En cuanto empiezan a ser reconocidos, negocian para que la escuela se transforme en escuela pública y trasladar la enseñanza confesional a su propia capilla, en defensa de lo que siempre fue su convicción de que la enseñanza debe ser pública y que no querían tener ellos una escuela confesional. Se vieron obligados a hacerlo porque no había escuela y hasta que el Estado entonces les reconoció su escuela, digamos, es un ejemplo de una de las mentalidades y experiencias. No digo que tenga que ser normativa para todas, de hecho, otras confesiones evangélicas tienen sus propias escuelas y esta universidad es un ejemplo de ello, pero muestra una forma de entender que tuvieron esta particular migración que fueron las colonias valdenses. ¿Por qué es importante esta presencia? Porque esta presencia es la que va a obligar a las primeras expresiones de libertad religiosa en nuestro país, que se dan en el tema de la educación. Por eso traía este ejemplo, ¿cierto? La defensa de la educación laica, la defensa de la educación de la mujer, la que impulsa la educación integrada de varones y mujeres en nuestro país fue Juana Manso, escritora, literaria, docente, que se convierte al protestantismo y se transforma en militante de la Iglesia Metodista, junto con las maestras metodistas que trae Sarmiento. ¿No es cierto? Y para mencionar otra figura, William Morris, que es justamente quien empieza a pensar también en la niñez, llamaríamos abandonada. Hay toda una tradición evangélica. La primera médica mujer en nuestro país es Cecilia Grierson. Cecilia Grierson era presbiteriana e incluso tiene un libro donde historia su propia tradición religiosa. La primera mujer médica en Argentina.
Es decir, hay toda una contribución a la cultura, ¿no es cierto? Y que se plasma en algunas leyes fundamentales. Enseñanza laica en la escuela pública, la ley de cementerios, aunque parezca mentira, a esta altura no se podía enterrar quienes no fueran católicos en los cementerios públicos, había peligro de contaminación herética de cadáveres. Incluso en muchos lugares todavía los cementerios evangélicos se llaman cementerios de disidentes, que está mostrando. La ley de registro civil, para que los casamientos y bautismos no estuvieran solamente en las actas de la Iglesia Católica, sino que hubiera un registro del Estado de nacimientos y casamientos. Y en sucesivos momentos la ley de libertad de expresión, otras formas donde la comunidad evangélica de distintas formas marcó una impronta, ¿no es cierto?, en cuanto a entender qué es la libertad religiosa. E insisto en esto, la libertad religiosa como motivador de otras libertades y no simplemente como un espacio acotado para el culto individual. Y yo creo que esto es lo que está mostrando esta historia de la contribución de las iglesias de la Reforma a la libertad religiosa. No pido algo para mí, quiero algo que sea para toda la sociedad. Quiero educación libre para toda la sociedad. Quiero salud accesible para toda la sociedad. Quiero, ¿no es cierto?, libertad de expresión para toda la sociedad. Porque Cristo me ha hecho libre, yo quiero llevar esa libertad al pueblo en el que vivo. Y este es, a mi entender, el concepto de libertad religiosa, y aquí me callo para no tener que sufrir las mismas consecuencias que amenazan al doctor Vives, porque yo no tengo tantos abogados de mi parte. Agradecemos al doctor Néstor Míguez por esta excelente presentación. Este resumen magistral, solo lamentamos que el tiempo no permite que pueda extenderse más. Habría espacio como para un breve diálogo, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que quisiera hacer. No tenemos mucho tiempo, pero podríamos dar lugar. Hay una mano allí, por favor. Gracias, doctor Míguez. Usted nos obsequió primero un sermón y después una conferencia erudita. La conferencia sobre la reforma en la Argentina ha sido brillante y solo me queda agradecerle. De la primera parte quiero hacer una observación. Anoté 3 o 4 frases que repito en 30 segundos para ganar tiempo, muy valiosas, sobre la reforma, Lutero y la libertad. Que no como un derecho individual, sino una construcción en comunidad. La diversidad religiosa enriquece, todos aprendemos. La reforma pone evidencia que no se puede desde el poder manejar la gracia de Dios. Lo que pido para mí lo tengo que pedir para otros, etc. Permítame observar, porque la fidelidad a la historia es lo primero, ¿no? Que estas son elaboraciones excelentes posteriores, ¿no? Pero ni Martín Lutero, ni Calvino, inclusive ni Melanchthon ni Zwingli entendieron lo que es la libertad religiosa. Hay abundantísima bibliografía sobre lo que fue la Inquisición protestante. Las masacres impulsadas por la pluma y la palabra de Lutero a anabaptistas, a los católicos, la matanza de campesinos católicos y de curas católicos, incluso la expulsión de los judíos, de quien dijo que había echarlos como perros rabiosos, etc. O sea, lamentablemente, estos reformadores no entendieron la libertad religiosa para otros. Como a menudo ocurrió en la historia, que quienes fueron perseguidos cuando tomaron el poder, a su vez se volvieron perseguidores. Sí entiendo que la reforma engendró el germen de la libertad con los principios sola escritura, sola fide
¿verdad? Y liberar la conciencia del creyente, pero no la practicaron. ¿Cuál sería su reacción a mi observación? Que es correcta. Se aplica aquí el mismo refrán de Lutero, simul justus et peccator. Por un lado, comprende la libertad que tiene en Cristo, por otro lado, es cautivo de los propios condicionamientos históricos. Su expresión sobre los judíos es clara en ese sentido, desgraciadamente, y efectivamente hay una ambigüedad, ¿no? En uno de los últimos libros que escribí tengo un capítulo que se llama El elogio de la ambigüedad. En el sentido de que si no reconocemos nosotros nuestra ambigüedad, nos transformamos en dictadores. Es decir, reconocer que somos seres ambiguos es el germen de la libertad del prójimo. Porque si yo me considero el único poseedor de toda la verdad, tengo que decir que todos los demás están en el error y necesariamente los tengo que combatir y perseguir. Entonces, reconociendo mis propias ambigüedades, las ambigüedades escritas en mi propia historia, es como puedo realmente empezar a pensar la libertad. Yo creo que efectivamente la Reforma no termina de desarrollar todos los elementos en ese tiempo, todos los elementos que están allí. Un mundo tremendamente confuso. Piensen que en esos 30 años que van entre 1510 y 1540, junto con Lutero, están en esa misma época Nicolás Copérnico. Le dio vuelta a la imagen del mundo. Sebastián Elcano, el primero en circunnavegar el globo, cambió completamente la imagen del planeta y del comercio en el planeta. Nicolás Maquiavelo cambia completamente la historia de la política. Toda la discusión de Victoria, Suárez, de las Casas Sepúlveda en torno del reconocimiento de la humanidad del otro y del derecho de los pueblos. En esos 30, 40 años, todo el mundo conceptual se modificó. Y Lutero arrastra elementos de su configuración medieval, como todos los seres humanos arrastramos elementos de nuestra formación que están más allá de nuestra capacidad consciente de reconocerlos. Él también arrastra sus cautiverios. ¿No es cierto? Entonces, en ese mundo tan en transformación, evidentemente meten la pata, para decirlo en buen criollo, y no terminan de desarrollar el germen de su propio pensamiento. Gracias, doctor. Hasta aquí llega nuestro tiempo y realmente valoramos mucho esta primera presentación que creo que le ha dado el marco general a nuestra jornada.